Ordinario 535, el subsecretario de Educación, mediante el cual informa que la ley 21.122 del presupuesto del sector público del año 2020, en la partida 09, capítulo 90, programa 03, glosa 20, y sus finales establece: adicionalmente, se creará un equipo de trabajo conformado por el Ministerio de Educación, Dirección de Presupuesto y representantes técnicos de la Comisión Especial Mixta de Presupuesto para revisar las políticas de financiamiento de mediano plazo. Fortalecer la educación pública escolar, lo que implicará una modernización del Fondo de Apoyo de Educación Pública FAEP. En ese proceso, el equipo de trabajo se reunirá con representantes de las comisiones de educación del Senado y la Cámara de Diputados. El objetivo de esta instancia será emitir un informe antes del 30 de junio de 2020, el cual se enviará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. En atención a lo anterior, solicita informar a los correspondientes representantes de esta comisión y su disponibilidad horaria al jefe de gabinete de la subsecretaría para las coordinaciones necesarias. Ordinario 323 del Superintendente de Educación Superior, mediante el cual da respuesta a oficio 1081 de esta comisión, por el que se solicitó proporcionar información acerca de los estados financieros de las instituciones de educación superior que podrían verse afectadas por el proyecto de ley que dispone la suspensión de cobro de aranceles y derechos de matrícula y similares por parte de instituciones de educación superior durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública con ocasión de la pandemia de COVID-19. Correo electrónico de la secretaria de Anatel, por medio del cual hace llegar programación especial de TV Educa Chile para los días lunes 8 a jueves 11 de junio de 2020. También hay que dar cuenta de oficio del oficial mayor de secretaría, por medio del cual remite a la comisión el proyecto de ley que tenemos en tabla, motivar un acuerdo de los comités parlamentarios. Aprobado en general el proyecto de ley, se ha remitido a la Comisión de Educación para su discusión particular y una vez informado por esta a la Comisión de Hacienda, a fin de que se pronuncie sobre si lo dispuesto en el artículo transitorio tiene o no incidencia en materia presupuestaria y financiera del Estado. También hay que dar cuenta de una comunicación del director de presupuestos del Ministerio de Hacienda dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, mediante la cual se revisa la presión de gasto que irroga el artículo 4 del proyecto, que establece que el Ministerio de Educación deberá abrir un nuevo y excepcional periodo de postulación a la gratuidad y demás beneficios estudiantiles para el segundo semestre del año 2020, dirigido a los estudiantes que no hayan postulado o accedido a estos beneficios en el periodo regular y que acrediten un menoscabo en sus ingresos familiares como directa consecuencia de las medidas sanitarias o de seguridad interior que hayan sido dictadas por la autoridad competente para el control del COVID-19. Ese documento se envió al WhatsApp de la comisión. Es toda la cuenta, señora presidenta. Secretaria, ¿palabras sobre la cuenta? ¿No? ¿Palabras sobre varios? ¿Tampoco? ¿En la sala tampoco? No. Ya, entonces pasamos a la orden del día. Sí, antes de pasar a la orden del día tengo que mencionar lo siguiente. Les pido atención, diputados, diputadas presentes. En la glosa 20 se establece que se debe crear una mesa entre el Ministerio de Educación, la DIPRES y la Comisión Mixta de Presupuesto para revisar las políticas de financiamiento para fortalecer la educación pública. La mesa ya se constituyó y dentro de sus acciones debe juntarse con representantes de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y Diputadas. Por lo tanto, antes de pasar a la orden del día, les quería solicitar que podamos tomar acuerdo respecto de estos representantes. ¿Lo puedo repetir? El diputado Rey. Sí, no, solamente, presidenta, saber el número de representantes de la comisión, para ver cómo nos ordenamos. Si son seis representantes, estamos listos. La pregunta es si hay alguna propuesta respecto a los representantes. No, yo no tengo una propuesta y no hay tampoco un mecanismo de cómo definirlo, por lo tanto lo que pretendiera que si alguien está interesado, lo pudiésemos ratificar. Presidenta, esto tiene que ver con la ley de educación pública que atañe a los servicios traspasados, ¿no? A la desmunicipalización. Esto tiene que ver con el FAEP.
¿Solo con el FAEP? Por lo que me enviaron y lo que veo, la secretaria aclarar es referido al FAEP. Sí. Podríamos tener un poquito, porque usted se refirió a lo que es educación pública, ¿no? La nueva educación pública tiene que ver con la desmunicipalización. Es que yo no hablé de nueva educación pública, nunca mencioné eso. Dije, en el presupuesto, la glosa 20 se establece que se debe crear una mesa entre Educación, DIPRES y la Comisión Mixta de Presupuesto para revisar las políticas de financiamiento para fortalecer la educación pública, FAEP. Esta mesa ya se constituyó y dentro de las acciones tiene que juntarse con representantes de la Comisión de Educación. Entonces, puedo pedir más información en todo caso. No sé si la secretaria le llegó alguna otra información. Presidenta, sí. Yo formo parte de la mesa que constituimos, que en algún minuto Rodrigo González había planteado el tema de formalizar esta mesa ante también la comisión, ¿ya? La mesa de educación que se creó, donde hay una importante cantidad de subcomisiones, ¿ya? Dentro de ella está la Comisión de Educación Escolar, en donde yo formo parte, y me gustaría ver si es posible que yo me integrara. Propongo también que sea usted y Camila Vallejo, ¿ya? Porque por el hecho de integrar esta mesa, y que yo creo que sería importante ir compartiendo información desde los dos espacios. La diputada Girardi ha hecho una propuesta. Yo quiero saber si de las personas que están presentes están de acuerdo con esta propuesta, si hay alguien más que se quisiera sumar. Yo pensaba que un máximo de 4, y entonces quizás alguno de los diputados presentes quiere incorporarse. ¿No? ¿Alguno quiere participar en la mesa? ¿Qué le pido? Consultando. ¿No ella quiere? Ya. No quiero nada con educación. Ya. No, sí, sí, yo estoy de acuerdo con Hugo, porque como él fue alcalde, yo creo que es importante el diputado tener la Hugo visión local. Ya, entonces la propuesta es que asistamos la diputada Vallejo, la diputada Girardi, el diputado Rey y yo. ¿Hay acuerdo? Está súper equilibrado. Bueno, pues si ustedes no quisieron, pues... No, está bien. Ya, hay acuerdo. Yo estoy de acuerdo contigo, Hugo. Estoy de acuerdo en que vaya, me parece interesante. Ya. Esas cosas las a nosotros. Te vamos a cuidar. Ya. Tenemos acuerdo, entonces la secretaría lo va a informar. Ya, entonces ahora tenemos que ver la orden del día. La sesión ha sido citada con el objeto de conocer en primer trámite constitucional y en segundo reglamentario el proyecto de ley originado en moción que dispone la suspensión del cobro de arancel y derechos de matrícula y similares por parte de las instituciones de educación superior durante la vigencia del estado de excepción constitucional por el COVID. Para tales efectos nos acompañan don Juan Eduardo Vargas, quien está acompañado por la jefa del departamento jurídico, la señora María Fernández Badrie, y la asesora del gabinete del ministro de Educación, la señora Bernardita Molina. Creo que está también, ¿no? Ya. El proyecto lo votamos el día de hoy en sala y han ingresado algunas indicaciones. La secretaria nos hizo llegar el comparado con las indicaciones, así que vamos a proceder a votar. Presidenta, hay una indicación también de la diputada Girardi, que no alcanzó, que llegó con posterioridad a enviar el comparado. Yo quisiera comentar esta indicación brevemente. Sí, pero diputada, sí. Todavía no. Ya. Porque vamos a hacerlo en orden, pero cuando vayamos viendo las indicaciones, cada quien va a poder defender la propia. Ya. Ahora sí, secretaria. Yo quiero la indicación para que ella después la explique. Ya. Es para reemplazar el nombre del proyecto. Por el siguiente. Proyecto de ley que dispone planes de flexibilización para el cobro de aranceles y derechos de matrícula y similares
por parte de instituciones de educación superior y la prohibición de sanciones a estudiantes que hayan sido afectados por la catástrofe por calamidad pública con ocasión de la pandemia COVID-19. Es porque el proyecto todavía mantiene el nombre de suspensión del pago de aranceles y matrícula, y finalmente lo que discutimos durante la comisión fue precisamente no generar esto como, o sea, obviamente que nosotros no generáramos el incentivo para el no pago, ¿ya? Sino que las universidades plantearan planes de apoyo para la continuidad de estudio de los estudiantes. Básicamente en eso consiste el proyecto. No hay tal suspensión de aranceles y no hay tal suspensión de matrícula, por lo tanto yo creo que si se mantiene el nombre va a llevar a confusión. Esto lo discutimos en la primera sesión, ¿ya? De que nosotros incluso íbamos a hacer una declaración pública donde quedara claro esta situación, pero yo creo que se nos pasó. Bueno, en las indicaciones obviamente es el minuto de hacer la observación, y yo creo que no lo hicimos, y yo creo que sería el minuto de hacer el cambio de nombre del proyecto, ¿ya? Porque si no se va a prestar a confusión, la gente va a creer, ¿ya? Que no tiene que pagar porque están suspendidos el pago de aranceles y matrícula, y eso no es en lo que consiste el proyecto, ¿ya? Entonces yo solicito que cambiemos esta indicación, tiene el propósito de cambiarle el nombre al proyecto y dar cuenta efectivamente en lo que consiste el proyecto de ley. De acuerdo. ¿Alguien más quiere la palabra para referirse a la indicación antes de votarla? El diputado Santana. Sí, Presidenta, yo estoy de acuerdo, estaba leyendo justamente la indicación que envió la diputada Girardi, solamente a modo de sugerencia dentro de la frase que ella envía incluiría la palabra o el concepto permanencia, porque ella habla de la prohibición de sanciones, que también uno podría entenderla como el que expulsen a un estudiante que no ha pagado los aranceles. Pero creo que, al menos desde el punto de vista del mensaje público, yo creo que la permanencia de los estudiantes es aquella condición que al menos hoy día muchos están buscando, a la cual muchos apuntan cuando manifiestan la inquietud que tienen respecto a la imposibilidad de pagar el arancel. Yo estoy de acuerdo con la frase que envía la diputada Girardi a través de esa indicación, solo incorporaría esa palabra, la palabra permanencia. Presidenta. Sí, diputada Girardi. Un concepto interesante puede ser el de la continuidad de estudio, ¿ya? O la continuidad del año académico, ¿ya? Porque el propósito de eso es que los jóvenes no tengan que ver interrumpida su trayectoria académica producto de la pandemia. Entonces puede quedar con que efectivamente el proyecto de ley que dispone un plan de apoyo, o sea, planes de flexibilización y apoyo para la continuidad de estudio y para el cobro de aranceles y derecho a matrículas y similares, ¿ya? Eso podría incorporarse como para el tema, salvo que el diputado, a mí entre permanencia y continuidad de estudio, me parece que es más, tiene más sentido el de la continuidad de estudio, o sea que esta trayectoria no se vea interrumpida. No sé cómo quedaría la reacción, pero podríamos incorporar ese concepto. Diputado Venegas. Presidente, ¿cómo está? Buenas tardes. Estimados colegas, buenas tardes. Estoy de acuerdo en la idea. Ya la idea del proyecto original mutó, cambió, ¿no es cierto?, atendiendo las razones que nos entregaron distintas organizaciones, entre ellos especialmente los rectores de las distintas universidades. Y yo creo que la diputada Girardi tiene razón en el orden a que debiéramos cambiar para que el título dé cuenta de cómo quedó finalmente. En la discusión de la mañana se vio cómo había todavía es decir, muchos diputados se quedaron con el informe original o el proyecto original y no hacían referencia a cómo se había ido modificando. Eso por un lado. Y lo segundo, que yo creo que si nosotros volvió a la Cámara, hay que reconocer que el artículo 4 es el más cuestionable del tema, ¿no? En términos de admisibilidad, porque cuando nosotros estamos planteando que se abra un
un proceso especial de postulación nuevo a los nuevo proceso a la gratuidad, efectivamente eso significa gasto, pues si hay una enorme cantidad de familias y alumnos que están hoy día cumpliendo las condiciones que ayer no tenían, pero que como consecuencia de la pandemia hoy día las tienen, evidentemente va a representar un mayor gasto. Yo creo que hay que hacerse cargo de eso y no sé si hay alguna indicación en esa dirección. Pero fundamentalmente apoyaría la indicación que están planteando. De acuerdo. Votémosla entonces, secretaria. Representa. Información de indicación de la diputada. ¿Se me perdió? Lo veo. Búscalo debajo de la mesa. No está. Ya. A favor de la indicación para que después no hagamos publicidad engañosa, ¿eh? Nos podrían acusar después. Así que muy bien que cambiemos el título. Señora Girardi. A favor. Señor Pardo. Señor Rey. A favor. Señor Santana. No funciona el mouse. Sí, ahí sí. A favor. Señor Chalpe. A favor. Señora Vallejo. A favor. Señor Venegas. A favor. Señor Vinte. Sí, mejor que lo diga. A favor. Presidenta. A favor. Por la afirmativa, 10 votos. Aprobada por unanimidad. Estamos votando el cambio de nombre del proyecto, diputada Hoffman. ¿Se suma? Sumamos el voto de la diputada Hoffman. 11 votos a favor. Ya. La primera, vamos a ir, las indicaciones entonces que están en el comparado, que son todas del diputado Belolio. La primera modifica el artículo primero de la siguiente forma. Letra A. Elimínase al inicio del inciso primero la siguiente frase. A raíz de la emergencia de salud pública de importancia internacional por brote del COVID-19. La letra B elimina en el mismo inciso primero, después del guarismo 2020, la frase en virtud de la emergencia sanitaria. Y la letra C elimina el punto aparte del inciso primero y agrega la siguiente frase, en virtud de la emergencia sanitaria. El articulado, entonces quisiera leer más bien cómo quedaría. Quedaría así. Las instituciones de educación superior deberán elaborar un plan de medidas extraordinarias que tenga como objetivo apoyar la continuidad de formación de sus estudiantes, que deberá incluir a lo menos las medidas académicas y económicas que se deberán tomar durante el año 2020, haciendo especial énfasis en las medidas que se adoptarán respecto de aquellos estudiantes que acrediten ante la institución correspondiente que su situación socioeconómica se ha visto menoscabada. Para los efectos de esta ley, se entenderá por estudiantes de educación superior aquellos que cursen carreras y programas de estudio de carácter presencial, semipresencial o a distancia, conducente a los títulos y grados señalados en las letras A, B y C del artículo 54 del decreto con fuerza de ley número 2 del 2009 del Ministerio de Educación. Claro, eso incluye la indicación con la letra D. Perdón, bueno, si quiere puedo seguir más abajo, digamos, pero en el fondo la idea es no solo mencionar el tema de la emergencia de salud pública, porque lo que importa para la ley es la obligación de parte de las instituciones, entonces se pone más énfasis en aquello. No quise seguir leyendo para abajo, pero para abajo después dice: se considerará que la situación financiera de un estudiante se ha visto menoscabada en los casos que el estudiante o algún miembro de su grupo familiar
con el que comparte ingresos y gastos haya perdido su empleo y se encuentre acogido a la ley 19.728, se haya suspendido su relación laboral, etc. Después dice, en caso que se establezcan medidas de flexibilización donde se acuerde la modalidad, no podrá generar intereses ni multas por mora durante el año 2020, que son las que estamos ahora. Después, las instituciones de educación superior tendrán un plazo de un mes de la publicación de la ley para la presentación del plan, y ahí hay un pequeño cambio sencillo, dice, cuyo cumplimiento quedará sujeto a la fiscalización de la Superintendencia de Educación Superior. Y, finalmente, dice, el plan será de carácter público y deberá ser difundido a través de la página web de cada institución, y dice también, de sus correspondientes redes sociales y comunicado por correo electrónico a la comunidad educativa, o a través de otro medio idóneo. Eso del artículo primero. En el fondo es cambiar la forma en que está redactado para que, en mi opinión, quede un poquito más suavizada y más concreta. Diputado, me queda una duda, porque en general estoy de acuerdo con que queda mejor en términos de redacción y precisiones lo que usted propone, pero la eliminación de le me preocupa, porque se elimina el otras, entre otras, entonces lo deja exclusivo. Y cuando dimos la discusión habíamos pensado que fuese como ejemplos, pero que quedara abierto. Sí, solo tengo la duda de eso. Perdón. Mi intención de hacer eso, Presidenta, no es sacar otras formas que puedan comprobarse que se hayan visto menoscabadas porque vienen arriba, ¿no? Porque dice, haciendo especial énfasis en las medidas que se adoptarán respecto a aquellos estudiantes que acrediten ante la institución correspondiente que su situación socioeconómica se ha visto menoscabada. Entonces, al sacarle entre otras, lo que quería poner es el énfasis en que siempre se va a entender que la situación se ha visto menoscabada en esos casos. Si produce problemas, no tengo problema, o sea, me da lo mismo en dejar entre otras, sino que era para hacer énfasis en que en esas condiciones siempre se considerará que la situación está menoscabada. No necesita probar nada más, a eso voy. En cambio, en los otros casos, necesita, frente a la institución, tener que presentar esos antecedentes. Yo considero que se podría generar un problema con eso, así que si está dispuesto a retirarlo, creo que es mejor. La diputada Girardi también quiere referirse a la indicación. Sí, yo creo que también ordena, y también estoy de acuerdo con Camila, con usted, Presidenta, de que es mejor sacar el entre otras. Yo creo que queda claro que es por cuando la situación financiera es una de las causales, debe siempre hacerse, siempre los planes deben cubrir esto, ¿ya? Pero pueden haber otras situaciones que la misma universidad considere, ¿ya? Y que queden como excluidas porque no quedó en la ley. Entonces me parecería que solo limitarla a esta, independientemente que ahí se ponga el énfasis, me parece que le quita posibilidad a las universidades de generar otro tipo de medidas dentro de sus planes. De acuerdo. ¿Alguien más quiere opinar sobre la indicación? Si no, votamos. ¿Ya? Espérame. El diputado Vinte. Pero hay algo que no quedó claro, porque entiendo que en el comentario que usted hizo, Presidenta, sobre la indicación del diputado Belolio, usted hizo la solicitud de retiro de una parte de ella. La E. No entendí qué pasó con eso. Así es que el diputado Belolio hizo el gesto de que, ok, No sé qué estamos votando. lo eliminaríamos la E. Ya. Votaríamos, por lo tanto, la indicación del diputado Belolio sin la E, sin la eliminación de la E. ¿Secretaria? Entonces, en votación la indicación número 1, sin la letra E, que ha sido retirada. Señor Belolio. A favor. Señora Girardi. A favor. Señora Hoffman. Señor Pardo. ¿Cuál? Señor Rey. Señor Santana. Espérate. ¿Cuál 3? A favor. Ahí, la primera hasta la G está bien, ¿no?
ya la aprobamos. Señor Charpe, Después era H también, agrégase. A favor. Ya, todo eso está aprobado. Artículo 2. No tiene... señora Vallejo, A favor. señor Winter, A favor. señor Venegas, A favor. señora Vallejo, perdón, ahora que estaba con pantalla. A favor, a favor. Presidenta, A favor. por la afirmativa, 10 votos, 1 abstención. Aprobado. La segunda indicación es para sustituir el artículo 3 por el siguiente. Artículo 3. Toda transgresión a lo dispuesto en los artículos precedentes será sancionada de conformidad al artículo 55 y inciso segundo de la ley 20.091. Diputado Belolio, esta yo no la entiendo. Ya, lo que pasa es que esto, para que quedara más preciso, estoy buscando justo ahora para leerles al tiro lo que dice el El artículo. comparado, Ah, el inciso segundo está copiado en el comparado. pucha, que en mi computador no se ve. ¿Lo leo yo? Ya, mejor. Presidenta, permiso. El inciso segundo del artículo 55 señala, en caso de infracciones que tengan el carácter de graves, solo podrán aplicarse las sanciones de amonestación y multas establecidas en esta ley. Ya, el punto aquí es que el artículo 55 establece cuáles son las infracciones graves. Entonces, A, B, C, D, F, G, H, y después termina ese inciso con lo que acaba de leer la secretaria, que es que en el caso de las infracciones que tengan el carácter de grave, se aplicarán la sanción, amonestación y multa. Como no es muy distinto lo que dice, sino que simplemente hace referencia a que la sanción es la que está en el artículo 55, porque las enumeradas en el artículo 55 no son, ninguna cabe en esto, ¿se entiende? O sea, no cumplir con lo anterior no está dentro del artículo 55. El artículo 55 dice no remitir información, informar erróneamente, negarse a efectuar o entorpecer la auditoría, modificar arbitrariamente los términos, condiciones y modalidades, condicionar la rendición de exámenes, incurrir en otra infracción expresamente calificada por la ley, reiterar el incumplimiento de infracciones. Entonces, para que no nos vayan a decir, oiga, ¿sabe qué? En el 55 ninguno de los numerales, de las letras en este caso, está la infracción, es que podría no sancionarse. Entonces, más bien es decir, es grave y por tanto está la sanción contemplada en el inciso segundo del artículo 55, que es la que dice cuáles son las infracciones graves. Está bien lo que dice Belolio. El diputado Winter tiene una pregunta. Tengo una pregunta de mera redacción. Creo que efectivamente tiene razón el diputado Belolio con respecto al cambio que propone, pero me queda la duda de si esta redacción lo resuelve. Me parece que falta un nexo causal entre que sea considerada grave y que califique dentro del artículo 55 inciso segundo. ¿A qué me refiero? Dice, toda transgresión de lo dispuesto en los artículos precedentes será sancionada de conformidad al artículo 55 inciso segundo. Pero no dice, no estamos diciendo que las infracciones antes mencionadas son consideradas de carácter grave y por lo tanto califican dentro del artículo 55. No sé si se entiende. Es una pregunta para el diputado Belolio. O sea, me imagino que la solución sería poner algo así. Toda transgresión a lo dispuesto en los artículos precedentes será considerada de carácter grave, de acuerdo a lo establecido en el artículo 55, inciso segundo, y se sancionarán de la misma forma, o algo así. Pero es una pregunta. Diputado Belolio. Ahora si le parece, para que quede mejor en el entendimiento, que diga toda transgresión a lo dispuesto en los artículos precedentes
constituirá una infracción grave y será sancionada de conformidad al artículo 55, inciso segundo de la ley 21091. Y con eso se repara, porque de lo contrario lo que habría que hacer es agregar una letra nueva, digamos, al artículo 55. Por eso, para no hacerlo. Pero para no hacerlo, entonces pongamos, yo entendía que se entendía, pero no importa, pongamos entonces, toda transgresión a lo dispuesto en los artículos precedentes constituirá una infracción grave y será sancionada de conformidad al artículo 55, inciso segundo de la ley 21091. Sí, estamos de acuerdo entonces. Ya. Secretaria, la ponemos en votación según esa última modificación. Señor Belolio. A favor. Señor Girardi. A favor. Señora Hoffman. Señor Pardo. A favor. Señor Rey. A favor. Señor Santana. A favor. Señor Herpen. A favor. Señora Vallejo. A favor. Señor Venegas. A favor. Señor Winter. A favor. Señora Hoffman. Presidenta. A favor. Por la afirmativa, 11 votos. Aprobada por unanimidad. La siguiente indicación, número 3, es también del diputado Belolio para eliminar el artículo 4. Diputado Belolio. Bueno, no requiere mucha explicación, porque es autoexplicativa, ¿no? Pero el punto es que, si bien yo estoy de acuerdo con solicitar aquello, yo les conté que varias veces hicimos la solicitud al Ejecutivo, el artículo 4 obviamente implica un mayor gasto en el Estado, toda vez que significa nuevas personas que estarían beneficiadas por la gratuidad de las becas o el eventual crédito, que no estaban contempladas desde el inicio y por tanto eso es una atribución exclusiva del Ejecutivo. Por lo mismo, es pedir que ese no esté, de forma que nosotros también después podamos aprobar el proyecto y pueda seguir su tramitación en el Senado. Gracias. ¿El Ejecutivo quiere referirse a esta indicación? Fernanda. Muchas gracias, Presidenta. Buenas tardes, diputados. Bueno, por su intermedio, Presidenta, queremos también reiterar lo ya señalado en la comisión anteriormente respecto a la inadmisibilidad de este artículo por las razones que hemos hecho llegar a la Secretaría respecto a la Administración Financiera del Estado. Este artículo, sin duda, y según lo que también las cifras que hemos presentado, que el secretario ha hecho presente acá en la comisión, implica necesariamente un gasto fiscal. Por lo tanto, es importante que quede en el informe de esta comisión que el Ejecutivo sí presenta nuevamente la reserva constitucional de este artículo, puesto que es una iniciativa exclusiva del Presidente de la República y no de esta Cámara de Diputados. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. ¿Algún diputado? El diputado Venegas. Sí, tiene la mano levantada. Aún no. Ahora sí. Ahora sí. Presidenta, yo sinceramente creo que efectivamente los argumentos del Ejecutivo en esta oportunidad son válidos. Cualquiera que sean las circunstancias, que haya habido menos personas con posibilidad de postular, que incluso los recursos destinados hayan sido mayores que los que efectivamente se destinaron a la hora de entregar el beneficio de la gratuidad a los estudiantes de la educación superior, no es menos cierto que abrir un nuevo periodo implica gasto. Es un hecho, ¿sí? Nadie puede desconocer aquello. De manera que yo creo que siendo honesto intelectualmente conmigo mismo, creo que es difícil
no reconocer aquello. No obstante, sería bueno que, dado que hay como una especie de ambiente distinto, al menos yo percibo eso, que por las intervenciones de la mañana en la sala, que ojalá el Ejecutivo considere esto, que tiene a mi juicio que puede ser una buena herramienta, máxime si no se ocuparon todos los recursos que estaban destinados o proyectados para otorgar gratuidad, que lo considere en las herramientas que puedan, ¿no es cierto?, ir concordando en el próximo tiempo para colaborar en esta finalidad que buscamos, que es proteger a los estudiantes y a sus familias, que hoy día tienen un impedimento real y objetivo, porque esta es una cosa que, no sé cómo lo dicen los abogados, pero es una fuerza externa que no tenían considerada, no es de responsabilidad, no es que no quieran, no pueden, por un efecto externo como es esta pandemia. Entonces, yo quiero anunciar que apoyo la idea de que para que le demos viabilidad al proyecto y pueda continuar su trámite, ¿no es cierto?, y no tengamos que esperar todo el proceso que va a ir al Tribunal Constitucional, ya se hizo reserva de constitucionalidad, y entonces se va a ralentizar tanto el proceso que a lo mejor el proyecto va a estar aprobado cuando ya no tenga ningún sentido. Así que yo le invitaría a considerar esa situación haciendo el llamado que ya ha hecho al Ejecutivo. La diputada Girardi. Sí, presidenta, gracias. Bueno, yo tengo entendido que este proyecto va a ir a Hacienda, ¿no? Sí. Ya, bueno, yo de todas maneras creo que esta comisión planteó también un argumento. Bueno, primero quiero decir que efectivamente yo reconozco que el diputado Belolio y varios diputados, la diputada Hoffman, el diputado Pardo, Rey, todos los de la comisión Chalper, plantearon que ellos estaban haciendo gestión, y particularmente el diputado Belolio, para que el Ejecutivo se comprometiera en este sentido, ¿ya? Lamentablemente no tuvieron respuesta a ellos, ni nosotros tampoco, pero yo creo que uno de los temas que nunca recibimos como contrainformación fue cuando señalamos que el 60% de los jóvenes que están en la educación superior debieran acceder a la gratuidad, y está claro que el 60%, el 100% de ese 60% no está accediendo a la gratuidad, ¿ya? Estoy hablando en instituciones acreditadas, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que hay un espacio presupuestario que no se está utilizando, y que por ley igual el Ministerio lo tiene que poner, en la medida en que estos jóvenes formen parte del 60% más pobre, le guste o no le guste al Ejecutivo, la ley dice que estos jóvenes tienen derecho a la gratuidad, ¿ya? Si están en instituciones que están debidamente acreditadas. Por lo tanto, yo creo que sería importante que al menos en esta comisión no votáramos la indicación del diputado Belolio, ¿ya?, a favor, que mantuviéramos el artículo tal cual está, ¿ya?, y que lo peleemos hasta el final, ¿ya? Y yo creo que la Comisión de Hacienda podrá, bueno, finalmente ver si lo sacan o no lo sacan, pero en la comisión nuestra yo creo que debiera quedar, porque nunca recibimos, ¿ya?, la información de que el 60% efectivamente haya accedido en un 100% a la gratuidad, ¿ya? Entonces, si no ha accedido en un 100%, o al menos nosotros no tenemos esa información, ¿ya?, nosotros debiéramos mantener el artículo tal cual está. El diputado Santana pidió la palabra también. Gracias, presidenta. Yo quería hacerle una consulta por su intermedio al Ejecutivo respecto a la ejecución del gasto, porque yo tengo en mi poder la ley de presupuesto del año 2020, donde se señala que para gratuidad en universidades hay 759.000 millones, y para centros de formación técnica IP 356.000 millones. Entonces yo quiero preguntarle, por su intermedio, presidenta, al subsecretario, ¿cuál es la ejecución que existe respecto a esos gastos que están asignados por la ley de presupuesto al día de hoy? Sí, el diputado Belolio también pidió la palabra,
y luego le damos la palabra a don Juan Eduardo Vargas para que responda a la consulta. Gracias, Presidenta. Lo que pasa es que nosotros, lo que se acordó en la reunión de comités, era que el proyecto va a la Comisión de Hacienda en la medida que sobreviva el artículo 4, digamos. Si es que ese no sobrevive, obviamente las otras no implican mayor gasto del Estado. Dicho eso, una cosa con respecto a lo que dice la diputada Girardi. No basta con que una persona esté en el 60% más vulnerable para acceder a la gratuidad, sino que además tiene que estar en una institución que sea adscrito a la gratuidad. Y hay estudiantes que son de ese porcentaje de vulnerabilidad que no están en instituciones adscritas a la gratuidad. Y eso fue por los requisitos que se hicieron en la ley. No voy a volver a insistir en el punto político, digamos, pero se hicieron en la ley de que no todas las instituciones son partes de la gratuidad. Tienen que tener 4 años de acreditación y una serie de otros requisitos que se impusieron en el gobierno pasado. Por tanto, no basta con que alguien esté en una condición de vulnerabilidad para acceder a la gratuidad. Por tanto, cuando se hace el presupuesto, no se consideran a esos estudiantes. Se consideran solamente aquellos estudiantes que están en las instituciones adscritas a la gratuidad. Cuestión que además se decide ahora. De hecho, ya una universidad que no estaba decidió estar en la gratuidad para que se contabilice en el presupuesto del próximo año. Por tanto, no es verdad que se haya contabilizado a todos los estudiantes que están al 60% más vulnerables y que solo accedan una parte de ellos en el presupuesto. A mí me hubiese gustado que fuese con la fórmula que ahora dice la diputada Girardi, pero cuando lo discutimos así, nosotros lo perdimos. A mí sí me gustaría que una persona del 60% más vulnerable, independiente de la institución donde esté, pueda obtener esa gratuidad, pero no fue así como se aprobó, sino que tiene que tener esa adscripción al sistema, y hay instituciones que no están adscritas, ya sea porque incumplen algunos requisitos o porque también no quieren estar dentro del sistema, que también es voluntario, digamos, no es obligatorio. ¿El subsecretario? Bueno, la diputada Girardi y después el subsecretario, disculpe. No, solamente yo tengo clarito para quién es la gratuidad, ¿no? Y es para precisamente estudiantes que acrediten situación socioeconómica y que estén en instituciones acreditadas, y eso yo lo planteé. Ahora, yo no tengo, y esa información yo la pedí y no la recibí, ¿ya? Que es un poco la que está planteando el diputado Santana, de si realmente de todos los estudiantes que están en instituciones, de todos los estudiantes, el 60% más pobres, que están en instituciones acreditadas, ¿ya? Debidamente acreditadas, efectivamente acceden a la gratuidad, ¿ya? Y esa respuesta nunca la obtuve formalmente, nunca recibimos, ¿ya? Esa respuesta. Yo creo que se puede ver a través de también lo que plantea el diputado Santana en el tema presupuestario, pero esa información yo no la recibí, ¿ya? Y formalmente, y me gustaría que por lo menos hasta que no la recibamos y no tengamos la certeza que el 100% de todos los estudiantes que están en el 60% que estudian en instituciones acreditadas hayan efectivamente recibido la gratuidad. Ahora sí, subsecretario. Gracias, Presidenta. Sí, por su intermedio, hacer ver un par de comentarios a lo que decía la diputada Girardi, Presidenta. En primer lugar, claro, efectivamente, hay que considerar que los alumnos que tienen gratuidad o que tienen derecho a la gratuidad son aquellos que cumplen con las siguientes condiciones. Primero, estar matriculados en una institución que está adscrita a gratuidad. Eso no significa acreditada, que tiene que estar adscrita a gratuidad, y eso significa acreditación por 4 o más años. En segundo lugar, pertenecer a los 6 primeros deciles de nivel socioeconómico. Y en tercer lugar, debe postular al... Teóricamente, ¿podría haber alumnos que, teniendo derecho a la gratuidad, no postulan a ella? Teóricamente sí. Puede haber algún caso. Sí sabemos también de alumnos que, teniendo derecho e incluso habiendo sido beneficiarios de gratuidad, renuncian a ella. ¿Por qué? Porque deciden optar por un beneficio mejor. Es un caso que se da solamente respecto de un beneficio, que es la beca vocación de profesor. Pero se da en un campo, en un número acotado de estudiantes. Pero si hay estudiantes
que teniendo el derecho y que perteneciendo a los 6 primeros deciles no postulan al beneficio, como respuesta teórica tengo que decir que sí, presidenta, digamos, pero no tengo constancia de que ello ocurra, y yo me imagino que en la medida que hoy día ya es universal y conocido este beneficio y que también debe ser canalizado a través de la postulación al FUAS, creo que son muy poquitos los estudiantes que eventualmente se vean afectados por esa situación. Y por otra parte, respecto de lo que preguntaba el diputado Santana por su intermedio, presidenta, tengo que contestar que recién el 25 de junio nosotros entregamos respuesta de la segunda postulación a beneficios estudiantiles. Debo recordar que ese segundo periodo de postulación se extendió de manera extraordinaria hasta el 27 de marzo. Por lo tanto, ese día, el 25 de junio, en un par de semanas más, entregamos respuesta respecto de esa postulación y además respecto de la apelación a los resultados de la postulación que se hizo a fines del año pasado. Por lo tanto, recién a partir de esa fecha nosotros vamos a estar en condiciones de poder decir qué porcentaje del presupuesto se está utilizando. No con certeza, no al 100%, porque incluso después del 25 de junio se va a abrir un periodo para que apelen a aquellos alumnos cuyo resultado les fue entregado ahora, el 25 de junio. Y por lo tanto puede quedar todavía un saldo del presupuesto que pueda ser eventualmente utilizado en la medida que alguna de esas apelaciones resulte, digamos, favorable hacia el estudiante. En resumen, presidenta, no tengo todavía la información completa para poder decir si es que va a sobrar mucho, poco o nada del presupuesto. Yo me atrevo a, por su intermedio, presidenta, a anticipar que en razón de la situación económica y que ya se hacía notar al momento de la postulación de estos estudiantes y además, y más todavía cuando apelaban, que yo creo que eventualmente vamos a tener un mayor número de estudiantes beneficiados con respecto al año pasado. Y por lo tanto es incierta la aseveración de que eventualmente vamos a disponer de recursos que no van a ser utilizados, digamos, de la ley de presupuesto. Muchas gracias. Ya. El diputado Santana. Gracias, presidenta. Sí, rebatir un poco lo que dice el subsecretario, porque en primer lugar, efectivamente, es la ley de presupuesto y no este proyecto y ninguna de sus indicaciones la que autoriza el gasto presupuestario en el ítem de gratuidad como en todos los ítems. Y por lo tanto no está haciendo este proyecto algo que vaya en contra de la ley de presupuesto que fue aprobada por el Congreso Nacional el año pasado. Entonces, a mí me gustaría de verdad que él nos entregara, el subsecretario, se lo pido por su intermedio, presidenta, claridad respecto a cuál es la proyección en cuanto a la ejecución del monto ya asignado en gratuidad. Porque yo me imagino que una autoridad puede prever eso solamente conociendo el número de postulantes que hay. Entonces, para transparentar bien las cosas, a mí me gustaría saber, insisto, cuál es la proyección que el Ministerio de Educación hace respecto a la ejecución de gratuidad, porque yo creo que eso cualquier institución en nuestro país, como lo hacen los gobiernos regionales, como lo hacen los municipios, tienen claridad a la hora de la postulación. Entonces no desvirtuemos, yo entiendo los argumentos que acá se han dado respecto a los criterios y a las exigencias que hay para acceder a la gratuidad, pero no desvirtuemos el debate, no lo concentremos en un aspecto de admisibilidad o inadmisibilidad, cuando, insisto, ese aspecto fue resuelto por la ley de presupuesto del año 2019 para el 2020 y por lo tanto acá no estamos haciendo nada que vaya en contra de esa ley. Eso. Subsecretario, ¿va a responder algo más? Sí, presidenta, por su intermedio, hacer ver al diputado Venegas, al diputado Santana, que cuando hace mención a la proyección, podemos hacer efectivamente una proyección de gasto. Sin embargo, en lo que él primeramente había pedido era si es que ya teníamos certeza respecto de cuánto se iba a destinar a gratuidad y becas como gasto este año. Y esa certeza, nos vamos a acercar a esa certeza a partir del día 25 de junio. Con todo, podemos evidentemente hacer una estimación, una proyección sobre la base de los antecedentes que tenemos ahora. Pero debo hacer ver que es una estimación que está sujeta a cambios, y cambios que dicen relación con precisamente alteraciones o cambios que haya en la situación socioeconómica de los postulantes
de inicio de este año. Y eso es algo que es importante recalcar, presidente. Aquí es simplemente la prudencia la que a mí me obliga a decir que no tengo una certeza absoluta respecto de qué porcentaje del presupuesto se va a utilizar este año o va a quedar disponible eventualmente para otro tipo de usos. Esa no es algo que esté en mis manos conocer, si bien evidentemente podemos hacer algún tipo de estimación o de proyección. ¿Diputado Santana? ¿No? Ay. Lo último, presidenta. Efectivamente, yo no sé, me apresuraría, pero mi intuición me dice que esos montos que recién les mencioné que aparecen en la ley de presupuestos no se van a ejecutar completamente, y es algo que pasa en muchos ministerios, que pasa en muchas líneas presupuestarias, por cierto. La diferencia es que de los criterios para acceder a la gratuidad que acá se han mencionado, hay uno de ellos que, producto de la situación que está viviendo el país, de la crisis sanitaria, económico y laboral, podría perfectamente verse modificado a partir de la misma discusión que hemos dado tantas veces acá, que es justamente el pertenecer o no al 60% más vulnerable. Ese aspecto que lo acaba de mencionar el subsecretario, evidentemente, para no pocas familias de nuestro país y para no pocos estudiantes, se vio modificado después de la pandemia en nuestro país, del desarrollo fuerte de la pandemia. Y por lo tanto, lo que uno esperaría es que si existen recursos que están disponibles para ese ítem, el Ministerio, particularmente en este caso la Subsecretaría de Educación Superior, tuviese un grado de criterio respecto a la realidad que ha cambiado en miles de familias de nuestro país, al menos en este criterio, el de la vulnerabilidad. Y por lo tanto, a mí me gustaría y me interesa de sobremanera, reitero, poder conocer cuáles son las proyecciones del Ministerio de Educación sobre las postulaciones en materia de gratuidad. Sí, estando de acuerdo, diputado Santana, yo creo que podríamos tomar el acuerdo de la comisión de que una vez que el ministerio tenga esa información certera, nos la pueda entregar, porque entiendo que lo que ha dicho el subsecretario es que todavía no tiene procesada esa información, por lo tanto no quiere arriesgarse aquí a decir algo que no está completamente, de lo cual no tiene toda la información. Entonces hagamos esa solicitud como comisión de que apenas estos datos estén nos los entreguen. ¿Sí? Falta el diputado Belolio, que es la última intervención. El subsecretario y votamos. El diputado Belolio se resta, entonces el subsecretario y votamos. Sí, perdón, hacer ver simplemente que vamos a entregar la información oportunamente, por cierto, pero una pequeño adelanto, un poco para tratar de responder en parte a lo que por su intermedio preguntaba el diputado Santana. Nosotros estamos proyectando en términos generales una mayor cantidad de alumnos en gratuidad para este año, sobre 400.000, respecto de los 384.000 que había el año pasado. Y por lo tanto, si consideramos que en términos generales el presupuesto de este año no muestra cambios importantes respecto al año pasado, y eso es importante verlo. Si ustedes comparan el presupuesto del año 2020 con el presupuesto del año 2019, van a poder darse cuenta que en la partida de gratuidad no hay gran diferencia, sumando universidades y PICFT, respecto de lo que hay en 2019. Por lo tanto, creo, digamos, que no, de haber holguras, que eventualmente las puede haber, yo creo que van a ser bastante estrechas. Con todo, Presidenta, evidentemente haremos llegar la información en cuanto ya la tengamos disponible. Muchas gracias. De acuerdo. Votemos, secretaria, por favor. La presenta en votación la indicación número 3 del diputado Belolio que elimina el artículo 4. Señor Belolio. A favor de la eliminación. Señora Girardi. En contra. Señora Hoffman. Señor Pardo. Señor Rey. Señor Santana. En contra. Señor Chalper. Desapareció. Señora Vallejo. En contra. Señor Venegas.
Me abstengo, presidente. Señor Winter. En contra. Presidenta. Contra. Por la afirmativa, 4 votos, 5 en contra, 1 abstención. Rechazada, presidenta. Sigamos, secretaria. Sigamos. Queda una. Presidente, una pregunta. La indicación del diputado Belolio es para la siguiente indicación para sustituir el artículo transitorio para el siguiente. Secretaria. Artículo transitorio. Durante el año 2020, los estudiantes señalados en el inciso segundo del artículo 1 de esta ley, que se acogen a los planes señalados en dicho precepto, podrán solicitar la suspensión del año académico con la exención de cargos adicionales en relación con el avance académico semestral. Secretaria, antes de la defensa del diputado Belolio sobre la indicación, el diputado Winter quería hacer una pregunta. ¿No? Ya. Entonces seguimos. Diputado Belolio. Gracias, presidenta. Una sola cosa sobre el artículo anterior. Dado que se volvió a aprobar, entonces ahora sí corresponde el trámite en la Comisión de Hacienda, que fue lo que se acordó en la reunión de comités, toda vez que es evidente que esto tiene un mayor gasto para el Estado. Y además, por supuesto, volvemos a hacer la reserva de constitucionalidad, porque como es evidente, vuelvo a decir, esto es algo que es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. En esta última indicación, lo único que se pretende es simplificar la manera en la cual está escrita, y como ya habíamos puesto en el artículo 1, quiénes son los estudiantes de educación superior, no es necesario volver a ponerlo en el transitorio. Entonces queda mucho más corto, diciendo, durante el año 2020, los estudiantes señalados en el inciso segundo del artículo primero, que son todos los estudiantes de educación superior, que se acojan a los planes señalados en dicho precepto, que están en ese mismo articulado, podrán solicitar la suspensión del año académico con la exención de cargos adicionales en relación con el avance académico semestral. Esa parte no la cambié nada, digamos, de cómo estaba el artículo transitorio que nosotros aprobamos. De acuerdo. ¿Hay alguna consulta, comentario sobre esta indicación? No, la votamos entonces. Secretaria. Sí, pido la unanimidad para que la votemos. ¿Sí? ¿Nadie se opone? La última indicación del artículo transitorio. Del diputado Belolio, que es de orden también. Ya. Unanimidad entonces. Sí, sí. Bien, por todo. No hay más indicaciones presentadas. Ya. Entonces, ¿algo más sobre el proyecto, diputados? Diputado informante. Ya. El diputado Santana, de nuevo, propongo yo. Presidenta, yo tengo una duda. ¿El trámite en la Comisión de Hacienda va en qué momento? Ahora mismo. Entiendo el acuerdo de comité. El acuerdo de comité envía el proyecto luego de educación a Hacienda y luego pasaría a la sala. Pero solo ese artículo. No, ¿qué es el que incluye? O sea, dentro del proyecto. Pero se va a referir a ese Hacienda. Le llega todo el proyecto. Sí, perdonen, pero yo no conozco bien el procedimiento. ¿Quién define cuáles artículos puede revisar Hacienda? ¿Hacienda misma? Esta comisión. Esta comisión. Ah, esta. Esta comisión define los artículos que van a Hacienda. Ya. Pero es el 4. Tenemos acuerdo en eso. Asumiendo que había un acuerdo de comité en todo caso. Diputada Vallejo. Sí, presidenta, el acuerdo de comité habla del artículo transitorio, pero la verdad es que es el artículo 4 que efectivamente tiene mayor gasto. Esa es la opinión técnica de la Secretaría.
Diputada Vallejo. Ahí sí. No, yo no estuve en ese acuerdo de comité, presidenta, no lo desconocía. No sé si se informó directamente a la secretaria de ese acuerdo de comité, pero yo tenía entendido que el traspaso para revisión de la Comisión de Hacienda desde una comisión técnica de origen requiere el acuerdo de la presidencia de la comisión. No sé si me pueden... Que a solicitud de la presidencia... ¿Me permite, presidenta? Le permito, diputado Venegas. La verdad es que esta materia de a qué comisiones se remite es primero facultad de la mesa. En segundo lugar, cuando hay esta controversia de que sí debiera ir más de una comisión, en ese caso se resuelve en comité. Lo que yo entiendo es que se solicitó en comité, ¿ya? Y los comités ya resolvieron que debe ir Hacienda porque tenemos una diferencia de interpretación. Yo creo clarito cómo va a salir la resolución de Hacienda. La Hacienda es muy apegado a estos aspectos legales cuando se trata de recursos públicos. Y la controversia es el artículo 4, como yo lo enuncié al principio. De manera que no tenemos nada más que hacer, excepto decir que ya va a ir Hacienda. Ya está resuelto, ya está adoptado como... Y Hacienda, nosotros le podemos sugerir, pero si en la revisión del proyecto la comisión estableciera que hay más de un artículo que roga gasto, bueno, ellos los van a emitir su informe. Así que no creo que haya que darle mucho más vuelta que hacer que llegue. Si quieren, podemos explicitar que a nosotros nos parece que el artículo que debieran ellos ver es el artículo 4. Sí, yo creo que deberíamos enviarlo con ese punto. Ya nos habían informado que tenía que pasar por Hacienda por parte de los comités. Hay 3 palabras sobre esto y para que cerremos. El diputado Santana, el diputado Belolio y el diputado Chalper. No, presidenta, yo solamente decir que también desconocía el acuerdo que habían tomado los comités, con el que por supuesto no estoy de acuerdo, porque si estuviese de acuerdo estaría contradiciendo la misma argumentación que acabo de dar. Justamente por eso al menos yo no doy el acuerdo, si es que depende de la comisión, para que el artículo 4 vaya a la Comisión de Hacienda. Yo insisto en mi argumentación en que es relevante que el Ministerio de Educación nos entregue la cifra y nos entregue la proyección respecto a la ejecución del gasto que estaba destinado para esta materia. Y por lo tanto, yo creo que no corresponde que vaya el proyecto ni este artículo a la Comisión de Hacienda. Presidenta, por favor, es que por la intervención del diputado Santana, me veo la obligación de señalar que no depende de nosotros, no podemos ni siquiera votarlo. Que pueda dar la información oficial, porque como digo, a mí me llegó esta información de los comités y entiendo que no depende de la comisión más y por lo tanto no importa mucho si es que estamos o no de acuerdo. Pero le pido a la secretaria de todos modos que pueda dar la información formal. Y quedan 2 palabras. Presidenta, secretaria. Presidenta, nos llegó un oficio de la sala señalando, el acuerdo de los comités se dio cuenta, creo que la semana pasada, sobre este punto. El acuerdo de los comités señala que la Comisión de Hacienda, que pasa por acuerdo de los comités a la Comisión de Hacienda. Ante eso la Comisión no puede hacer más que mandarlos a presentar a la Comisión de Hacienda. Los comités hablan del artículo transitorio, lo que no obsta que esta comisión pudiera acordar mandar otro artículo. Pero va a ser en definitiva la sala, al final, la Comisión de Hacienda podría abocarse al procedimiento de otro artículo y en definitiva la controversia entre Educación y Hacienda la va a sacar la sala. Pero el proyecto tiene que ir a Hacienda por acuerdo del comité que está por encima del acuerdo que pueda dar esta comisión. Ahora, ¿qué artículos vaya a conocer Hacienda? Dependerá también un poco
de lo que Hacienda determine y de lo que la sala determine en definitiva. Nosotros podemos hacer una sugerencia. Yo entiendo que usted estaba sugiriendo, y es facultad suya, como dice el artículo 302, número 4, es facultad suya determinar los artículos que van haciendo. Pero habrá que estar a lo que diga esta comisión, pero no es una propuesta solamente. Lo que pasa es que la decisión ya la tomaron los comités. Entonces, entiendo que eso es lo que está. Yo preferiría que no fuera, pero ya se decidió. Entonces, ahora le voy a dar la palabra al diputado Santana, ya habló, el diputado Belolio, y después el diputado Chalper. Muchas gracias, presidenta. Lo que ocurre es que esto fue un acuerdo unánime de los comités. Cuando se solicitó que se pusiera en tabla por parte del Comité de Comunes este proyecto en la sala, nosotros dijimos, ok, pero para dar el acuerdo, que se requería acuerdo de los comités para poner el proyecto en la tabla, dado que no tenía urgencia, pero siempre y cuando tuviera dos condiciones. Primero, que hubiera un segundo informe, que es el que estamos haciendo ahora, y segundo, que si subsistía el artículo que a nuestro juicio era inconstitucional porque implicaba un mayor gasto, que tenía que pasar por la Comisión de Hacienda. Y hubo una discusión, pero finalmente se acordó así. Y fue acuerdo unánime de los comités, dado cuenta en la sala, y por tanto lo que corresponde es que el artículo 4 sea el que vaya a la Comisión de Hacienda. Los otros artículos no deberían por qué ser conocidos por la Comisión de Hacienda, solo el artículo 4. Dicho eso, si es que dice una mención al artículo transitorio, es posible que yo mismo me haya equivocado en la reunión de comité. Sin embargo, hace referencia al artículo 4, que es el que amplía las becas, créditos y gratuidad. Y así lo mencioné también adentro de la propia reunión de comité, y los demás comités estuvieron de acuerdo que para ponerlo en tabla, entonces hoy día fuera con esa condición. Así que yo espero que se cumpla lo que ya está dispuesto por la reunión de comité y también por la buena fe de los demás diputados. Gracias. Diputado Chalper. Sí, presidenta, una solicitud y un comentario. Respecto a la solicitud, la verdad que me tuve que parar por un asunto familiar propio del teletrabajo, así que le pediría que haga constar mi voto, evidentemente a favor en el artículo 4, si es posible, porque no cambia además el destino del proyecto, entiendo. Y junto con eso, yo creo que, bueno, la verdad que el diputado Lolio me ahorra bastante. Yo creo que es evidente que al menos habiendo controversia sobre el gasto, tiene que pasar a la Comisión de Hacienda para poder dirimir el asunto. Entonces, es de esperar que no le pongamos piedras a algo que ya está resuelto en los comités. Gracias, presidente. Gracias, diputado Chalper, y la diputada Vallejo. Sí, gracias, presidenta. Sí, estaba averiguando porque la reunión de comité de hoy día no fue adoptado el acuerdo, fue probablemente la del viernes pasado, y donde ni siquiera, bueno, el diputado Santana y yo pudimos ingresar por problemas técnicos. Entonces, lo que pasa a veces es que como las reuniones de comité son telemáticas y hay fallas técnicas, hay problemas de ingresar, se adoptan acuerdos sin la presencia de todos los comités. Pero debe haber sido por eso, presidenta, que ni el diputado Santana ni yo estábamos en conocimiento de ese acuerdo de comité. Gracias, diputada Vallejo. Entonces, en el entendido de que fue un acuerdo de comité con el que algunos no estamos de acuerdo, pero fue el acuerdo que tomó comité y que se informó en la sala, el proyecto va a ir a Hacienda. Yo creo que lo que tenemos que solicitar bajo ese entendido es que Hacienda lo vea lo más rápido posible, y que la sugerencia de la comisión es que se remitan al artículo 4, que es el que tendrían que revisar. Ya. Eso, ¿les parece? Nos parece. Que se haga lo más rápido posible. Secretaria, entonces ese es el acuerdo y eso es lo que vamos a hacer llegar a la Comisión de Hacienda. Entonces, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.